Ok, bueno, ya recibieron el último estudio. ¿Dudas? ¿No? 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 ¿Todo claro? Ok, como siempre les digo, entonces ya después me explican. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Vamos a dar un pequeño repaso. Yo sé que fueron 2 semanas, pero la verdad es que no nos va a dar tiempo de repasar todo lo que vamos llevando de atributos. Partimos de lo que es la supremacía. Derivado de la supremacía es que es un atributo diferente, es que podemos hablar de Dios soberano, precisamente porque Él es superior. Él es infinitamente superior a todos nosotros, a toda la creación incluso, infinitamente sabio, eterno, poderoso. Él es Dios, ¿ok? Y gracias a esa supremacía es que también Él es soberano y gobierna. Hablamos también de los decretos de Dios, que son el propósito, la determinación de Dios, cómo estos decretos son eternos, son sabios, son libres, es decir, sin ninguna coerción. Dios los emitió, son absolutos e incondicionales. El negar finalmente estos decretos o negar la soberanía de Dios va a traer inquietud a nuestros corazones, porque como hemos visto poco a poco, es gracias a que Dios gobierna y es soberano, es que justamente podemos tener certeza en todo lo que promete. Hablamos también un poquito acerca de cómo se diferencia la soberanía de la omnipotencia de Dios. Hablamos de cómo Dios determina voluntariamente, decreta lo que es su voluntad, y gracias a su omnipotencia es que lo lleva a cabo y nadie lo puede detener. Finalmente están muy unidos uno con otro, y gracias a ello es que vemos muchas veces en los versículos que hablamos de cómo se mezcla esa omnipotencia con su soberanía. Hablamos en su momento, analizamos acerca del Salmo 103:19, cómo su trono está en los cielos, cómo domina sobre todo Dios. Hablamos también acerca de los títulos de Dios que reciben la palabra, como el hecho de que sea Dios, que si bien no es un título, es su naturaleza, pero va asociado necesariamente con la soberanía. No podemos hablar de Dios si no es soberano. Estaríamos hablando de un Dios diferente, y por eso hay que tener cuidado con esos aspectos, y sobre todo con quienes tergiversan esta doctrina, ¿sí? Hablamos de Dios como Señor, de Dios como Rey y de Dios como soberano y gobernante. Hablamos también de los fundamentos de la soberanía de Dios, es decir, en qué se basa que Dios sea soberano. Y esto va muy ligado con el hecho de la supremacía. ¿Por qué? Porque siendo Él perfecto, ¿quién mejor podría ser soberano sobre todo y controlar todo que alguien que lo sabe todo, que es perfecto, que su justicia es perfecta, que es omnisciente, que es todopoderoso y que no tiene ninguna coerción ni ninguna limitación, ¿sí? También hablamos de que Dios es soberano porque es creador de todo. Y en el último, no es cierto, sí, en el último estudio ya hablamos de los otros fundamentos de la soberanía de Dios, siendo Dios como el fin último, es decir, que Dios, toda la creación, todo lo que somos, está apuntado hacia Él. Él es la meta, su gloria es la meta, ¿de acuerdo? De toda la creación. Todos nosotros tenemos por meta o por fin último a Él. Y siendo Él el fin último, cualquier otro fin, cualquier otro medio, está subordinado a Él. Asimismo, también hablamos de que Él preserva todo. Él es soberano, ¿por qué? Porque preserva todo. ¿Y cómo lo preserva? Con el solo poder de su palabra. Justamente esto va muy, muy ligado con el título de Señor o Adonai. Que también hablamos de los beneficios que nos da. Si bien en su momento hablamos acerca de que estos beneficios no lo hacen más soberano, porque finalmente Él es soberano aunque nos beneficiara o no nos beneficiara entrecomilladamente, pero sí hablamos acerca de que Él nos compró por precio. Entonces, ese dominio sí es mayor, su redención, el hacernos propiedad de Él, que ya lo éramos, pero recuperarla porque nos habíamos entregado al pecado, sí nos da una mayor subordinación a Él, porque no solo es Señor, sino que además es nuestro Redentor, ¿sí? Y entonces empezamos a hablar acerca de la soberanía y la diferencia con el preconocimiento. Hablamos como el preconocimiento, es decir, no nada más saber que las cosas van a ser, esa es la soberanía o la providencia de Dios,
porque Dios es soberano. Además, no solo lo conoce, sino lo ha determinado. Y como lo ha determinado, lo conoce. ¿Sí? ¿Queda clara esa diferencia? Siendo soberano, Él gobierna. Hablamos también de las alternativas a la posición, o qué alternativas nos daba el considerar a Dios soberano o no. Es decir, hablamos de que si Dios es soberano y por ende conoce el futuro, o si el futuro nada más habla de probabilidades o habla de alternativas, o bien está limitado a las circunstancias. ¿Ok? Y derivado de ello es que hablamos de las 4 posiciones clásicas, bueno, no clásicas, perdón, sino las 4 posiciones históricas que hay, que es la posición clásica o agustiniano-calvinista, la arminiana, la monista y la teísta abierta. Y justo para hablar de ello, para entenderla, ¿en qué nos tendríamos que fijar? En la revelación, para saber qué posición tomar. ¿Sí? Derivado de ello, vimos cómo Dios se manifiesta en la creación y cómo es su providencia. Es decir, que su providencia no es nada más, nuevamente, conocer de antelación lo que va a pasar, sino gobernarlo. ¿Ok? Dios gobierna su creación y es gracias a ello que la preserva y es gracias a eso que Dios es soberano también y tenemos seguridad en lo que promete. ¿Ok? Finalmente, en el último estudio ya empezamos a hablar de ese gobierno de Dios, de esa providencia de Dios acerca de la materia inanimada. Vimos acerca de cómo, cuando dijo que fuera la luz, se hiciera, acerca de las aguas y los cielos, también cuando mandó el diluvio, cuando mandó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, el control sobre las plagas, cómo las plagas en Egipto pegaron al pueblo de Egipto, pero no pegaron al pueblo de Dios. También hablamos de cómo abrió el Mar Rojo, cómo se tragó a los rebeldes en Coré, el horno, el fuego, cómo lo controló, Dios mismo calmando la tempestad, y controlando en general el clima y aún los astros. ¿De acuerdo? Y para retomarlo, vamos a Proverbios 16:33, para partir de ahí. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aún la suerte, lo que el mundo le llama la suerte, eso está en el control de Dios. Por eso nosotros no hablamos de suerte, hablamos de la providencia de Dios. Y hablamos del Salmo 147, que finalmente es un resumen de esto que vimos en la creación y de las materias inanimadas. Pero ¿Okay? a ver, si yo juego la lotería y me la gano, o sea, evidentemente yo como cristiana, o sea, fue voluntad de Dios. Pero si se la gana un impío, eso sí fue suerte. No, aún sería providencia de Dios para el impío. Pero Ahorita vamos a ver todo esto, porque justamente vamos a hablar del gobierno de Dios en todos los aspectos. Ahora, si alguien que se dice cristiano busca la lotería, es justamente está desconfiando de la providencia de Dios, porque Dios mandó la provisión a través del trabajo y Dios controla las circunstancias. ¿Ok? Entonces por eso esa pregunta es un poquito ¿cómo? Engañosa, tricky, engañosa. ay, no, por favor, Hernando. Bueno, va con jiribilla, vamos. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué si como que todo está en manos de Dios y tiene cuidado de todo? Es que hay unos versículos en la Biblia en donde dice que Él se arrepintió de haber, bueno, no se dice que se arrepintió de haber creado al hombre. No manches, me sorprende Dios. Y luego también que se arrepintió cuando de haber sacado al pueblo de Egipto. No sé, hay una parte... Sí, que habla de arrepentimiento. ¿Te acuerdas que hablamos? De verdad que no me deja sorprender Dios, porque eso también me topé con una... Justamente le estaban preguntando eso a R.C. Sproul. Fíjate, ¿te acuerdas cuando hablamos acerca de Dios es espíritu? Y hablamos acerca de cómo Dios en la palabra manifiesta antropomorfismos para darse a entender. ¿Antropomorfismos? Ajá.
O sea, habla de las manos de Dios, de los ojos de Dios. Ya. Ajá. Que no es textual. Que no es textual. Exactamente. Pero también hablamos de otro aspecto. ¿Te acuerdas? Que Dios habla de ciertas emociones que hablan de su carácter. Ok. Cuando habla del arrepentimiento, no es propiamente un arrepentimiento desde nuestra perspectiva, porque ¿qué dice? Si no me equivoco, es Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo conciliamos ello? ¿Es una contradicción? No. Lo que pasa es que Dios está hablando de arrepentimiento para que entendamos el dolor fuerte que siente al ver a su pueblo hacer lo que hace. A eso se refiere. Sí, o sea, no es el arrepentimiento de nosotros. Ay, me arrepentí de comprar eso, o me arrepentí. O de un pecado. Estás diciendo que Dios es falible, ¿no? O sea, como que fallé al hacer. Eso sería hablar de ese arrepentimiento. Pero no, es una forma para que entendamos esa emoción, ese dolor que nosotros debemos de sentir con el pecado, para que lo entendamos. Sí, o sea, algo así como los antropomorfismos, ¿no? O sea, sí. Cuando habla de mano fuerte, quiere decir algo, ¿no? O sea, que Dios es poderoso. ¿Cómo o sea, le dolió a Dios en su corazón? Exactamente. Es lo que hablamos de antropopatías. Es decir, manifestaciones como emociones del hombre para que la entendamos mejor. Esa es la razón. Por eso habla de arrepentimiento. Está cañón. Sí. Luego les cuento una parte de la providencia de Dios en relación con esto, me acuerdo. De esta pregunta tuya. ¿Vale? Entonces, pues vimos, ¿no? Que aun lo que el mundo llama suerte, realmente no lo es. Eso está bajo el control de Dios. ¿Ok? Entonces, sí. Y el resumen que íbamos a ver en Salmo 147, para de ahí ahora sí retomar el estudio y irnos delante. Versículo 15. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Finalmente, hablar de justamente esa soberanía, ese gobierno de Dios sobre todo lo inanimado. ¿Ok? Entonces, ya lo vimos ahora vamos a hablar de esa providencia o gobierno de Dios en las criaturas irracionales. ¿Ok? Dios no solo creó a los animales, como lo vimos, sino que además se los trajo a Adán para que los nombrase. Génesis 2:19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Ok? Entonces ahí vemos nuevamente el gobierno de Dios respecto a cosas inanimadas, es decir, criaturas irracionales. ¿Sí? ¿Qué pasó con Noé? Exactamente lo mismo. Génesis 6:19 y 20. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, de 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ello. Y así hizo Noé. Así hizo, pero bueno, a ver. Porque aquí habla del de un Leviatán. Ajá, y tú lo buscas en el diccionario y son dinosaurios. No, pero el Leviatán es como un monstruo marino. Es un monstruo marino, pero habla Job también se nombra ese de un animal muy grande. Exactamente. Está, como dice Hernán, está muy debatido. No se sabe si es un dinosaurio o otra especie de animal. Yo sí pienso, yo soy de la opinión que sí habla de un dinosaurio y les voy a decir por qué. Generalmente quien pone en duda
La coexistencia de los dinosaurios. Y la coexistencia y aún lo